Lo que estamos viendo es un huevo de García Levias charrúa, los cuales nosotros utilizamos para investigar y gracias a su ciclo de vida podemos mantenerlo en estas condiciones, en esta turba que es como una especie de tierra y nosotros la guardamos y cuando necesitamos y cuando ellos hayan culminado con su desarrollo podemos simplemente ponerle agua y oxígeno y logramos que los peces nazcan en el momento en que nosotros queremos. Hace un tiempo en el bioterio del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable pudimos registrar esas imágenes y acercarnos un poquito a este pez chiquito, un tamaño relativamente pequeño, que tiene enormes posibilidades de investigación científica y desde un montón de áreas del conocimiento, no solamente de lo que puede ser la biología de un tipo de pez tan especial como que puede dejar sus huevos en tierra seca y estos huevos después eclosionar cuando llueve. Por eso aquello de los peces que vienen con la lluvia o los peces que caen de las nubes. Vamos a hablar de Austrolevias en general, de García Levias, charrúa en particular, y de estos peces que vienen de las nubes y un libro maravilloso que compila toda la ciencia que se está construyendo en Uruguay en ese entorno. Antes de entrar en tema con un montón de otras cosas que tenemos para hoy, nuestro tradicional y habitual salpicón de noticias científicas. Por primera vez Uruguay contará con radares meteorológicos que tendrán como objetivo mejorar la red de monitoreo nacional y avanzar en la precisión de los pronósticos y vigilancia meteorológica. Según la Organización Meteorológica Mundial, las redes de radares son una herramienta esencial en los servicios meteorológicos de todos los países del mundo. Lograr una cobertura utilizando este tipo de sensores remotos permite detectar de manera temprana fenómenos de este tipo y mejorar la respuesta frente a emergencias y riesgos. Como resultado de un llamado público, el Estado definió la compra de 2 radares que serán instalados por la empresa Meteopress Spol de República Checa, que también se encargará de la capacitación del personal del Instituto Nacional de Meteorología y del mantenimiento posterior. Los radares meteorológicos funcionarán las 24 horas, los 7 días de la semana y se van a instalar en los departamentos de Flores, en la localidad de Ismael Cortinas, y en el de La Valleja, en la localidad de Piraraja. La Facultad de Psicología de la Universidad de la República necesita tu voz. No se trata de una competencia de canto, sino de un estudio científico que busca analizar cómo la voz influye en la comunicación entre las personas. El estudio es llevado adelante por el Centro de Experimentación e Innovación Social de la Facultad de Psicología y parte de la premisa de que cuando hablamos comunicamos mucho más que el contenido de nuestras palabras. En particular, la voz es fundamental en el proceso de comunicación y puede tener características diferentes cuando hablamos con amigos, familiares, parejas o rivales, entre otras referencias. Si te interesa participar en un estudio sobre la voz en diferentes situaciones, escribí al correo que figura en pantalla. El Observatorio Astronómico Los Molinos invita a mirar la Luna el próximo sábado 14 de septiembre en el marco de la Noche Internacional de Observación de la Luna. Este evento mundial, impulsado por la NASA y otras organizaciones astronómicas, busca fomentar la observación, la apreciación y la comprensión de la Luna y su conexión con la ciencia planetaria y la exploración. En el mundo, centenares de instituciones se unen a esta jornada enfocada en la divulgación científica. En Uruguay, el Observatorio Los Molinos se va a sumar a la actividad entre las 18 y las 20. La participación es gratuita, pero se solicita registro previo y hay cupos disponibles. Además de la posibilidad de mirar la luna, habrá visitas guiadas al observatorio. El formulario de inscripción está disponible en la cuenta de la red X del Observatorio Astronómico Los Molinos, disponible en pantalla. De lo contrario, también se puede llamar al teléfono que se detalla a continuación. El Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas presenta el siguiente espacio con investigadoras e investigadores apoyados por el Programa Despegue Científico, una iniciativa del PDCIBA que apoya a las investigaciones emergentes en Uruguay.
Y dentro de las ramas en las que se divide o que abarca el PDCIVA, una de las más variadas y nutridas en cuanto a investigadoras e investigadores es la de biología. Porque claro, hay muchísimos abordajes, mucha cosa para conocer y algunas líneas que, si bien puede ser que se estén retomando o desarrollando ahora, recogen saberes ancestrales. Por ejemplo, todas las propiedades que le atribuimos a los productos vinculados a las abejas, ¿no? Ya sea la propia miel, ya sea en otros casos la jalea real, el polen o la apitoxina. Y de eso vamos a hablar ahora, la apitoxina. Bueno, mejor que nos lo explique nuestra entrevistada de hoy. Saludamos a Catherine Fagundes, del Departamento de Clínicas y Hospital Veterinario de Facultad de Veterinaria. Catherine, bienvenida a Sobre Ciencia. Gracias, muchas gracias por la invitación. ¿La apitoxina es el veneno de las abejas? La apitoxina, sí, efectivamente, es el veneno de las abejas. Es el veneno seco. Las abejas tienen dentro de su saco veneno en una solución acuosa y bueno, luego del método de extracción en el que depositan el veneno sobre un vidrio, este veneno se seca y pasa a tomar el nombre de apitoxina. Ok. Decíamos, a las abejas en general se les ha atribuido de todo, ¿no? Propiedades ya sea con la miel, ya sea con preparados, desde, no sé, desde aclarar la garganta a calmar dolores. Pero en este caso hay una base científica. ¿La apitoxina puede funcionar como analgésico o antiinflamatorio? Sí, bueno, hay muchísimos reportes de usos variados de la apitoxina. Tiene más de 3.000 años de uso, principalmente en sus inicios con la picadura directa de la abeja. Pero bueno, tiene una gran cantidad de reportes en cuanto a su actividad antiinflamatoria y analgésica, además asociado a otro tipo de actividades como actividad antioxidante que pueden además mejorar este efecto antiinflamatorio y analgésico que pueden llegar a tener. Bien, uno de los problemas que hay con los productos de origen natural es la dosificación, asegurarse que siempre sea la misma formulación. Se me ocurre que según el tipo de abeja, según la zona en la que habiten, puede haber variaciones. ¿En eso es que están ustedes? Bueno, estamos en varias cosas. Vamos desde lo que tiene que ver con los procesos productivos hasta el uso medicinal en medicina veterinaria. Empezamos la línea de investigación con el doctor Enrique Nogueira de la Unidad de Apicultura de Facultad Veterinaria en 2022 y bueno, empezamos a trabajar desde lo que son todos los factores que pueden llegar a influir en la producción de la apitoxina. En eso tenemos 2 tesis de posgrado en curso y ahora empezamos con la línea de investigación en cuanto a las actividades biológicas enfocadas a medicina veterinaria. Bueno, entonces en eso la idea es con estas 2 tesis de maestría poder generar una metodología estandarizada para la producción de apitoxina, en principio en las colmenas que nosotros tenemos en la Facultad de Veterinaria, pero obviamente es extrapolable a cualquier productor apícola en el que este producto en particular no es uno de los que más se explota debido a este tipo de problemas que tiene para después poder llevarlo a lo que es la industria farmacéutica. Entonces, por un lado sí estamos trabajando en lo que tiene que ver los factores productivos para llegar a un método estandarizado, las metodologías de purificación y estandarización según el uso que se quiera dar, porque la apitoxina es una mezcla compleja de muchos componentes, mayoritariamente peptídicos, y dentro de esos hay algunos que tienen mayor actividad para algunas cosas y otros para otras. Entonces, poder purificar en cierta forma ese producto y tener un producto con composiciones en márgenes estrechos para tener un producto farmacéutico validado. Eso es una parte, y por otra parte todo el estudio de las actividades. Principalmente ahora estamos enfocados en actividad analgésica y antiinflamatoria para perros y para equinos. Para equinos también. Para equinos también. Estamos hablando de un desarrollo que va a concluir en un producto de aplicación externa, no un tópico. Sí, la aplicación tópica es en principio para caninos porque este producto lo que tiene, una de las características es que es mayoritariamente peptídico y eso hace que no sean productos que sean aplicables en forma tópica, pero sí hay muchos reportes
que funcionan en forma tópica. Entonces queremos ver cómo esto, cómo haciendo un ensayo clínico, de la mano de Nadia Crosignani, que trabaja en terapia del dolor en Facultad Veterinaria, ver cómo, si realmente esto va a funcionar en forma tópica, que bueno, creemos que sí. Además tiene otras aplicaciones tópicas la pitoxina. Y por otro lado, bueno, también está la posibilidad de hacer un producto inyectable, que es un poco en lo que estamos pensando en equinos. Ah, ok. Hoy, digamos, todavía no se ha llegado a la etapa de ensayar en perros, o alguna prueba ya se ha hecho. No, todavía no. Okay. Estamos en fase de desarrollo de producto, ya lo estamos terminando, así que calculo que para fin de año o principio del año que viene ya podemos empezar con estos ensayos clínicos, que ya para los que ya tenemos aprobación. Siempre en un plan de que la gente común conozca cómo son los tiempos, uno a veces piensa, bueno, agarraron la pitoxina, la metieron en una probeta y sacaron una crema. ¿Cuánto tiempo lleva esta investigación? ¿Cuántos años hace que vienen trabajando con esta línea? Bueno, es una línea joven, porque en realidad yo empecé en Facultad Veterinaria en 2021 y empezamos con esta línea de investigación en 2022. Pero la pitoxina es un producto que ya es súper conocido. Claro, hablaste de 3.000 años. Exacto. Y en cuanto a investigaciones en sus actividades biológicas, hay muchísimos reportes, pero bueno, hay un par de cosas que tienen que ver con la formulación de un producto farmacéutico que faltaban, como lo que tiene que ver con la solubilidad, interacciones con otros productos, estabilidad con el tiempo. Bueno, y esto es lo que nosotros estamos haciendo. Esto nos viene llevando un año por ahora y bueno, ya te digo, este tiempo es porque es un producto súper conocido, claro. Pero si no, el desarrollo de un fármaco te puede llevar, no sé, 10 años, claro. 15, tranquilamente. No te pregunté al principio, ¿la pitoxina es producida por todos los miembros de la colmena por igual o algunos? No, la pitoxina es producida solo por las abejas hembras, tanto reinas como obreras. Los machos no tienen aparato de veneno. Y bueno, la utilizan para diferentes funciones, pero se obtiene en lo que son las trampas de abeja, que se obtiene el veneno por estimulación eléctrica de abejas obreras, que son las que por lo general salen de la colmena o tienen más actividad defensiva, defensiva de la colmena. Claro, está bien. Vos hablabas de esta etapa de estudio que tiene que ver con perros y también con equinos. De todos modos, uno, justamente basándose en estos 3.000 años de conocimiento, puede pensar que si esto funciona, tal vez se abra otra etapa. Ya no será en Facultad de Veterinaria, de investigaciones en humanos. ¿Puede ser un horizonte? Puede ser. En realidad ya hay reportes de actividades en humanos. En realidad es lo que más hay. Para medicina veterinaria hay muchos menos reportes y las investigaciones lo que tienen en ese campo es que carecen de rigurosidad científica. Pero sí, es un producto que en realidad hoy hay una línea de productos a base de pitoxina de un laboratorio uruguayo, pero las dosis que se utilizan son homeopáticas, justamente por todo este tipo de problemas que exhibe como producto farmacéutico. Además de que, bueno, en determinadas dosis puede llegar a causar, o sea, empieza a mostrar efectos tóxicos. Es un producto, es un veneno. Sí, claro. Hay que usarlo con precaución y por personas que estén capacitadas para usar este tipo de productos. Si todo sale bien y dentro de este proceso, de lo que tú decías, si a fin de año ya se pueden comenzar con la última etapa de estudios, ¿esto en qué se transforma? ¿En un producto de mercado? ¿En una patente? Porque si llegan a buen puerto... Bueno, sí. En realidad no hay nada reportado igual, o sea, una solución tópica para uso analgésico no hay, así que podría llegar a ser una patente, pero bueno, en realidad si va al mercado o no va a depender del interés de la industria, porque en realidad como facultad no tenemos esa capacidad, pero sí, bueno, soy la responsable de la farmacia del hospital veterinario y bueno, desde ahí nosotros podemos hacer llegar a lo que es los pacientes del hospital como una formulación magistral. Perfecto. Catherine Fagundes, muchas gracias por venir a Sobre Ciencia. Gracias a ustedes. Cuando estén llegando a la etapa final nos va a gustar mucho tener noticias y bueno, y gracias por presentar otra de las tantas investigaciones que se hacen con un empujoncito más de PDCIVA. Bueno, muchas gracias. Hasta pronto. Abrimos la primera pausa en Sobre Ciencia. A la vuelta, mucha más investigación aquí.
El Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas presentó este espacio con investigadoras e investigadores apoyados por el programa Despegue Científico. Si la investigación continúa, la ciencia avanza y la sociedad toda se beneficia. Presenta FENAPES. Compromiso 6+1. Hagamos un trato por la educación pública. Bueno, no va a ser esta la primera y tampoco va a ser la última vez que en Sobre Ciencia vamos a hablar de cronobiología. Es como algo que forma parte ya de Sobre Ciencia desde el minuto cero, desde el primer programa que hicimos hace muchos años atrás en radio. Alexandra Perrón estuvo trabajando en este tema con un informe que tiene que ver con un nuevo estudio que desarrolla el Grupo de Investigación en Cronobiología de Facultad de Ciencias. En este caso y en esta primera parte del informe vamos a repasar algunos conceptos que tienen que ver con preferencias circadianas, hábitos de sueño de la población. La conversación fue con la investigadora Mariana Marchesano. En ciencia hablamos de búhos, de alondras, de luz, de oscuridad, cuando hablamos de cronobiología. En este informe de Sobre Ciencia les contamos del primer estudio cronobiológico con población uruguaya que incluye análisis genéticos y de ancestría. Los ritmos circadianos son ritmos de casi 24 horas, es casi un día, y son ritmos que ancestralmente se han ajustado al ciclo de luz y oscuridad por la rotación de la Tierra. Si bien son endógenos, se ajustan por claves ambientales y la principal es la luz, pero también por otros factores, por ejemplo, se sabe que el ejercicio o la alimentación o las presiones sociales modulan estos ritmos. Existe variación individual en cómo nos ajustamos al ciclo de luz y oscuridad. Hay personas que tenemos tendencia a dormir más tarde y despertarnos más tarde que otras. Las personas que tienden a dormirse más tarde se les denomina coloquialmente búhos, y a las que tienen tendencia a ubicar sus actividades temprano se les denomina coloquialmente alondras. El cronotipo le llamamos a una variable que es el punto medio de sueño. Entonces, por ejemplo, una persona que se acuesta a las 0 de la noche y se despierta a las 8, los días libres, decimos que su cronotipo es 4. Es una aproximación, es una hora reloj. La luz es el principal sincronizador del sistema circadiano. Sin embargo, hemos visto que hay otros factores que inciden, que modulan esa fase. Por ejemplo, el ejercicio, o la alimentación, o las presiones sociales. Por ejemplo, los turnos escolares o los turnos de entrenamiento pueden mover ese cronotipo, que si bien tiene componentes genéticos, también es muy plástico. Los estudios cronobiológicos a nivel internacional mostraron que los cronotipos tardíos se asociaban a ciertos trastornos o problemas de salud, por ejemplo, problemas metabólicos o cardiovasculares. Luego lo que se empezó a ver es que lo que sucede es que hay un desfasaje entre el cronotipo y las presiones de la vida diaria. Por ejemplo, esto que pasa que tenemos durante el día estamos en lugares como con poca luz y de noche tenemos las pantallas o la luz encendida. Y eso lo que hace es como perturbar el reloj endógeno, ¿no? El reloj biológico. Una de las cosas que sucede, que se denomina jet lag social, es que, por ejemplo, muchas personas durante los días de semana se tienen que levantar muy temprano siendo personas tardías. Entonces eso genera como un tironeo que algunas veces se logra compensar durante el fin de semana, pero a la larga puede tener como puede generar problemas de salud. Y en
este otro tramo, lo que vamos a ver ahora, la segunda parte del informe de Alexandra, aparece otro viejo conocido, otro tema de los que abordamos frecuentemente en Sobre Ciencia, el proyecto Genoma Uruguayo. ¿Cómo interactúan la investigación en cronobiología y el proyecto Genoma Uruguayo? Lo vemos ahora. El grupo de cronobiología de la Facultad de Ciencias cumple 10 años en 2024 y ha venido desarrollando varias investigaciones en distintas franjas etarias de la población uruguaya, en infancias, en adolescencias. También se estudió, por ejemplo, una delegación que fue a la Antártida, también estudiamos bailarinas de la Escuela del Sodre. Y lo que se vio en la mayoría de estos proyectos es que la población uruguaya tiene una tendencia a ser tardía en sus ritmos biológicos, en sus hábitos. Esa es una pregunta que nos hacemos, que es, bueno, ¿qué es lo que está incidiendo? ¿Cuánto tiene que ver el factor genético? ¿Cuánto el factor ambiental? ¿Cuánto es lo cultural? ¿No? El momento en que comemos, o si tomamos mucho mate, o tomamos café hasta muy tarde. Este proyecto busca investigar qué es lo que subyace a esta tendencia de la población uruguaya a ser tan tardía. Entonces nos vamos a fijar en factores ambientales, factores sociales, y por primera vez vamos a incluir datos genéticos, que lo que vamos a ver es las variantes de los genes reloj, que son los que sustentan estos ritmos, cuál es la frecuencia que hay en nuestra población. Una primera parte la vamos a hacer en colaboración con Lucía Spangenberg, del Instituto Pasteur, que vamos a observar las frecuencias de estos genes en las 850 genomas que ellos están colectando en el proyecto del Genoma Uruguayo. La otra parte del proyecto supone una parte experimental que vamos a estar observando cuál es la relación entre los perfiles cronobiológicos estimados a partir de los instrumentos que utilizamos, por ejemplo la actimetría o la melatonina o cuestionarios de autorreporte que nos dicen el cronotipo o la preferencia circadiana de las personas, y lo vamos a cotejar con datos genéticos, con la frecuencia de las variantes de los genes reloj en esta población. Para esta investigación estamos convocando a jóvenes entre 18 y 30 años hasta fines de septiembre. Esta fase consiste en una primera parte que es un cuestionario muy simple, que es online, y luego hay una segunda parte que implica usar relojes que miden la actividad física y la luz y ceder muestras de saliva para ver los niveles de melatonina y para ver las variantes de los genes reloj presentes en nuestra población. Buscamos alrededor de 500 personas para la primera etapa, que es la del cuestionario, así que les invitamos a participar. Bueno, ustedes ya vieron ayer en el cierre de la entrevista las vías de contacto para sumarse y participar en esta investigación. Pero ahora vamos a hablar de otra cosa, siempre ciencia, y es una investigación en la que nos sumamos a diario, la lucha contra las manchas. Daniela, ¿cómo andas? Bienvenida. Buenas noches, sí, vamos a hablar nuevamente de manchas, como hicimos a lo largo del año. Cada tanto traemos la química o la ciencia detrás de las manchas, que es lo que nos acompaña realmente alrededor de nuestra vida todo el tiempo. Y vamos a hablar hoy de esa casi obsesión por ese desafío de la blancura que todos queremos conseguir en nuestros championes o en nuestra ropa, ¿no? Esa idea de que el blanco sea blanco y no un amarillento. Exacto, sí, ¿no? sí. Bueno, y en eso en particular vamos a hablar de los championes blancos, ¿no? Y todos tenemos... No deberían existir, empecemos por el principio. Que nadie se obsesione con los championes blancos, porque los championes se usan. Solo el presidente de la FIFA es el que usa championes blancos inmaculados, el resto lo que va quedando. Pero lo cierto es que todos tenemos una receta para la ropa blanca. Bueno, de eso fue lo que hablamos con Ana Durán, que ya es una presencia que nos acompaña en este informe y que nos contó esta receta para tener los championes blancos. Vamos a hacer algo que habitualmente se hace en todas las casas y donde hay muchos chicos y mucha gente joven,
es algo que se limpia siempre, que son las zapatillas deportivas, los championes, como le quieran llamar. Lo primero que hago es sacar los cordones, evidentemente. Y ya lo pongo con una agüita, con detergente, con un poquito de bicarbonato. Aquí vamos a hacer un preparado que le vamos a poner el jabón en polvo que estamos usando en el lavarropas, así, un poco de bicarbonato. Y tal vez lo que a ustedes les parezca diferente es que le pongo un poco de pasta de dientes. Esto yo ya lo voy preparando de esta manera. Lo primero que hacemos es sacar polvo y tierra. Bien fuerte, vamos a sacar absolutamente todo lo que tiene sobrante, como le digo yo, esta zapatilla. Luego, ya que tenemos nuestro preparado listo, hacemos así y vamos pasando. Una vez que hacemos eso, lo dejamos un rato, que digamos esto haga su trabajo. Vamos debajo de la canilla de agua, baño, pileta, donde sea, y enjuagamos. Ahí enjuagamos bien. Y ahora lo que quiero es como neutralizarla, no sé si es la palabra correcta. Vinagre, el multiuso, que uso siempre en un atomizador, y de esa forma pongo el vinagre sobre la zapatilla y lo que hago es rellenar las zapatillas para que no se deformen con bolsas de plástico, con unos papeles que no tiñan, por supuesto, siempre tengan ese cuidado. Las colgamos al aire sin sol. Déjame decir algo, un servicio a la comunidad, Daniela. Todos estos videos, todos estos consejos están guardados en el canal de YouTube de Sobre Ciencia. Por supuesto. Nadie puede ser que justo se acuerde el día que se le mancha, yo vi que en Sobre Ciencia... Porque Sobre Ciencia es ciencia y servicio. Es un servicio a la comunidad, al hogar uruguayo. Exacto, pero más allá de la obsesión por los blancos, de la preocupación por los blancos, trajimos esta mancha en particular porque tiene quizás el cuarteto de elementos que toda persona que se precie de sacar manchas debe tener en su casa. Bien. Estamos hablando del limón, estamos hablando del vinagre y estamos hablando del bicarbonato de sodio, que no debe faltar en la cartera de la dama y en el bolsillo del caballero. Pero además un elemento más, el sol, que ya sabemos que nos da calor, que genera la fotosíntesis, que nos fija la vitamina D y nos saca manchas también por si le faltaba alguna utilidad. Pero de todo eso, para saber cómo funciona, hablamos con alguien que sabe, que es David González. Claro, químico, que nos contó, bueno, este cuarteto de elementos tan presentes en el arsenal, claro, en el arsenal de limpieza, cómo funciona. Y esto es lo que nos contó. En esta receta para el lavado de calzado deportivo se utiliza un lavado enérgico, lo que corresponde, porque el calzado deportivo suele estar muy sucio y además son telas resistentes. Y luego tratarlo como haciendo como una crema que contenga bicarbonato, pasta de dientes y algún otro, creo que era un jabón o un detergente. Es algo parecido a esos limpiadores cremosos que se pueden comprar en el supermercado, y allí tenemos una combinación de abrasión y también de los efectos limpiantes de la solución jabonosa. En particular, es muy interesante que en esta receta, como parte de esa crema limpiadora, se utiliza pasta de dientes. Eso puede tener dos explicaciones. Una es que las pastas de dientes en sí ya contienen abrasivos para pulir, pero también es posible que algunas formulaciones de pasta de dientes, no tan en boga actualmente, pero que sí se utilizaban hasta hace poco tiempo, contenían peróxidos o agua oxigenada o similares al agua oxigenada. Y esos son blanqueadores. Y eso puede ser muy bueno, especialmente en calzado blanco, ¿verdad?
Otra parte interesante de la receta, y que lo vemos también en muchas de estas recetas caseras, es la utilización de vinagre, que siempre debe ser, como lo dice allí, un vinagre blanco. No queremos usar ningún vinagre que tenga color y por lo tanto pueda manchar y hacer un efecto distinto del que nosotros queremos. Muchas veces el uso del vinagre sirve para desodorizar, pero el vinagre tampoco es completamente inodoro, así que tenemos que usarlo con cautela. Hay que secarlo bien, pero hay que tener cuidado de no secar al sol, porque el sol tiene un efecto perjudicial en las gomas y en los plásticos. Todos esos productos son polímeros y los polímeros tienden a comenzar a destruirse por acción del sol. Ojo con el sol, ¿no? Para algunas manchas, para algunos procesos, ya vimos en otros programas, era fundamental que la prenda estuviera al sol y en estas no tanto. En estas no tanto. Por eso son elementos que hay que usar, como dice David, como el vinagre, por ejemplo. Si el vinagre es claro, por supuesto que puede funcionar, pero si no, en general mancha. Entonces, bueno, y como dice David, como nos ha dicho en algunos de estos informes, como vemos acá, todas las recetas que decimos caseras y que creemos que tienen como elementos naturales, en realidad todos funcionan en base a química. Entonces, bueno, acá por lo menos entendemos cómo es esto de lo que tenemos en casa, cómo funciona a nivel de ciencia. Excelente. Bueno, Daniela, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Nueva pausa en Sobre Ciencia aquí en TV Ciudad. Ya volvemos para hablar de los peces que vienen de las nubes. Presentó FENAPES. Compromiso 6+1. Hagamos un trato por la educación pública. En una nota que vamos a ver dentro de algunos programas, nos vamos a dar cuenta de que a pesar de que tal vez sea una de las más variadas manifestaciones de fauna en Uruguay, a los peces no les damos mucha importancia. No los tenemos ni incorporados ni a la dieta, ni como especies a proteger, ni como parte de la rica biodiversidad que todavía subsiste en nuestro territorio. Pero si aún nos metemos en un tipo de pez particular, bueno, todavía es más difícil. Sin embargo, esta familia de peces, conocidos como peces anuales, ha sido objeto de mucho trabajo, mucha investigación. La gente tal vez no los conozca mucho, pero nuestras científicas y científicos sí los conocen y los tienen más que visto y creo que por mucho tiempo más por delante. Así que vamos a hablar de peces anuales, vamos a hablar del libro Los peces que vienen de las nubes, que es un libro que compila trabajos de investigación, y le agradecemos muchísimo la presencia en estudios a la doctora Nivia Beroa, una de las editoras del libro, profesora emérita de Facultad de Ciencias, y el doctor Marcelo Lobreiro, del Laboratorio de Zoología de Vertebrados del Instituto de Biología, también de Facultad de Ciencias, y autor o coautor de uno de los capítulos del libro. Bienvenidos a ambos. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Primero la definición básica, ¿qué es un pez anual? Bueno, ¿lo hago yo? Sí. Bueno, un pez anual se denomina así a un tipo de peces que viven en charcos de aguas temporales, o sea, charcos que se secan durante la estación seca. Son peces como decía, de agua dulce, de pequeño porte, aunque hay variabilidad entre las distintas especies, y que geográficamente se han encontrado en África y América del Sur, y en el 2015 más o menos apareció una especie en México. Así que esa es la estricta distribución que se conoce de los peces anuales. ¿Por qué se les llama anuales? En realidad no es el término correcto, sino más bien temporales, ¿verdad? Coincidimos en que vos proponías que temporales, porque anuales serían casi para nuestras latitudes, porque durante todo el verano en que los charcos están secos, no hay peces en esos charcos. Y cuando comienzan las lluvias, a fines en general del verano, los charcos se secan, a veces en una noche de lluvia,
y en 24 horas, 36 horas, los charcos están llenos de pececitos pequeños. De ahí viene el dicho, los peces que vienen de las nubes. Si ahí no había nada más que barro resquebrajado, ¿de dónde vinieron esos peces? Y viven en nuestras latitudes aproximadamente 6, 8, 10 meses, depende de la estación. En cambio, las especies de África del género Notobranquio, que son los más conocidos, viven mucho menos, porque allí se alternan mucho más las estaciones. Por eso me parece mucho más, y como dice Marcelo, que más que anuales son temporarios. Están adaptados a las variabilidades, a variabilidades de distintas regiones. Pero tan amenazantes como estar el charco inundado y vivir perfectamente y reproducirse, a estar totalmente seco, que es lo peor que le pasa a un pez, me parece a mí, ¿no? Claro, a cualquier pez, claro, menos a este. Salvo a estos. Ahora, en general, digamos, al haber una evolución y una adaptación, en general, el tiempo de vida biológica del pez es más o menos el mismo que habitualmente tiene el charco agua, o mueren antes, o viven menos, o los mata la sequía, digamos. Y eso depende, depende. Hay mucha variabilidad de eso. Si el charco, por razones del ciclo hidrológico, hay mucha lluvia en la primavera, puede seguir hasta el verano. Y algunos individuos pueden seguir de largo, pero las condiciones del charco ya son bastante inhóspitas, ¿no? Sube la temperatura, baja el oxígeno, entonces se desgastan por su actividad sexual continua, y entonces tienden a morirse eventualmente, aunque el charco no se seque, ¿no? En algunos casos particulares hemos encontrado en marzo adultos muy grandes que venían del otro año, pero eso es lo más raro. Es la excepción. Sí. ¿Cuánto tiempo hace que ustedes tienen idea, en base a lo que ustedes pueden saber, que son objeto de investigación científica, al menos en Uruguay? Le seguimos diciendo anuales a falta de otra definición. No importa, pero me gustaba aclarar está bien. eso que Marcelo lo ha propuesto y a mí me parece muy bueno. En Uruguay podemos contar desde Bas Ferreira en adelante, por allá por los años 60. La descripción de los peces anuales fue hecho en el año 52, y ahora se me fue el nombre. Por Myers, y luego Worms, también un norteamericano, describió el desarrollo embrionario, que fue bien importante. Después ahí hay un lapso en que no tenemos bibliografía, y acá el profesor Bas Ferreira y su equipo estudió comportamiento, reproducción, cortejo, sobre todo comportamiento sexual, y taxonomía también hizo algo, ¿no? También de taxonomía, describió especies. De ahí hubo gente que se fue acercando a Bas Ferreira por allá por los años 60 y poco a poco fueron quedando algunos expertos con los cuales luego formamos el primer grupo de trabajo en peces anuales, pero ya con enfoques con tecnologías más modernas, hace unos 25 más años, entre los cuales Marcelo y yo estábamos entre los primeros, y Graciela García, que es la genetista. Después les voy a preguntar lo del García Levias, que tiene que ver con ella. Simplemente un comentario al margen, las imágenes que estamos viendo son del bioterio de Clemente Estable, creo que no es el único en el que hay cría de estos peces, ustedes en Facultad de Ciencias también nosotros tenemos el bioterio grande, exacto. Sí. Pero claramente es un tipo de pez que se puede criar en cautiverio sin problemas. Sí, tuvimos que aprender, ir a los charcos donde están en nuestro país, ¿no? Que es relativamente fácil porque en 2 días uno va y trae, sin depredar, obviamente, y estudiarlos y ponerle agua en las condiciones más parecidas posibles al medio ambiente. Nosotros los podemos, y reproducir también. Marcelo, están distribuidos por todo el territorio de Uruguay, ¿no? Pero no son la misma especie. No, en Uruguay tenemos como 20 especies, depende a qué le preguntemos, 20, 21. Y bueno, predominan en lugares de humedales, donde estos ambientes estacionales son más frecuentes. Pero a uno no hay que dejarse llevar solo humedales, piensa en Rocha, en Tacuarembó, es una zona de grandes humedales, hay peces anuales, el litoral contra el río Uruguay también, o sea, sí, están bastante distribuidos y son, como te digo, depende de quién le preguntemos, 20, 21 especies. Para terminar con la introducción general, casi todos, o por lo menos los de Uruguay, eran australevias, hasta que se decidió que a una especie se le pusiera García Levias en homenaje a una investigadora uruguaya. Sí, tocaste un tema candente. Bueno, a ver. Sí, la ciencia también tiene polémicas. No, y en este caso, más. El gen Australevias, como lo conocemos tradicionalmente, lo definió un investigador brasilero que es el number one de los Australevias o de los peces anuales, ha descrito 200 especies en Brasil o más. Lo definió él. Y el año pasado unos colegas argentinos y un colaborador de acá también
el mismo grupo lo subdividió en 9 géneros diferentes. Y uno de ellos, García Levias, en donde está García Levias Charrúa. El tema con eso es que todas esas propuestas en general muchas veces son una hipótesis y a veces, bueno, algunos la aceptan y otros no. Y bueno, estamos en ese momento, es muy reciente proceso, esa está definición, bien, digamos. Está bien, pero lo lindo es que se reconoce más allá de la polémica que hay una investigadora que es Graciela García, que ha hecho un enorme trabajo al punto de que se considera esto, ¿no? Más allá de que después se pondrán de acuerdo. Sí, no, si hay que bautizarlo de nuevo, ¿no? Duda. Pero que ese nombre... En una enumeración rápida, ¿cuántas disciplinas científicas están trabajando con los australevias? Porque lo más fácil es pensar en zoología, pero acá hablamos de muchas ciencias humanas. Sí, ¿no? acá hay. O sea, de que investigan biología humana, quise decir. Esto es un grupo interdisciplinario. Claro. Zoología, genética, bioquímica y biología molecular, neurobiología y, ¿me queda algo? Etología, comportamiento. Y no sé si me queda alguna otra. Nuestro dentro grupo. De zoología, entre ecología, geografía, sistemática, que es la clasificación. Estudio del medio, todo ese tipo de cosas. Hay mucha disciplina asociada a esto. Una de las cosas que vi, que me la supiste contar hace mucho tiempo en radio, Nivia, es que tienen un genoma muy particular, atípico para peces, ¿no? Un genoma muy largo, muy extenso. Eso se descubrió hace pocos años, el grupo de Graciela García, de genética. Tienen un genoma que es enorme, gigante, y tiene un tamaño en ADN muy semejante al genoma humano. Sin embargo, no todos los peces anuales tienen genoma gigante, ¿no? Es decir, Australevias lo tiene. Y, por ejemplo, Cynopecilus, no me equivoco, ¿no? Es un anual, sí. Cynopecilus no tiene el genoma gigante y vive en esta zona. Hasta lo que yo sé, los africanos tampoco lo tienen. Entonces, lo que ha descubierto el grupo de genética, que me parece muy interesante, es que ese aumento en el tamaño del genoma se debe a la cantidad de transposones que tienen. Los transposones son genes saltarines que pasan de un lado al otro del genoma. Y al cambiar el lugar, ¿verdad?, la secuencia genómica, cambia la expresión del gen que podría haber habido ahí. O lo anula, o da otra proteína, o da otro ARN, etc. Y eso tiene unas posibilidades enormes. Entonces, eso realmente fue un descubrimiento impresionante. ¿Y por qué no es atribuible? A mí me parece que no es asociable a la anualidad o al hecho que tiene. Porque bien dijiste que hay otros anuales por que eso tienen, lo recalco, claro, ¿verdad? Pero estas lo tienen. O sea, si está asociado a la adaptabilidad que pudieron tener tal vez a las intrusiones del agua, del océano, y luego el regreso a su lugar, digamos, del océano, no sabemos o si es un tema de adaptación o qué, pero ahí hay muchísimo para trabajar, hay muchísimo campo. Se define como diapausa ese desarrollo que hace que un huevo pueda quedar latente en tierra seca durante una cantidad de meses. ¿Sabemos más o menos bien qué es lo que pasa? ¿Cuál es el mecanismo que le permite a este pez permanecer en seco? Bueno, las diapausas en peces anuales pueden ser 3, que fueron descritos por Worm y se mantienen, es decir, están tanto en los africanos como en los americanos, como los que tenemos nosotros aquí, y es al principio del desarrollo, cuando todavía el embrión ni siquiera ha formado un eje, a mitad del desarrollo y al final del desarrollo. Ahí existen las posibilidades de que se detenga el desarrollo. ¿Qué hace que un pez, un embrión, entre en diapausa y luego salga de esa diapausa? Es lo que estamos trabajando. El laboratorio que más ha trabajado en esto es un laboratorio de la Universidad de Portland, que trabajó con la diapausa 2 de Austrofundulus, que es una especie de Venezuela, y que la tienen allá en Portland. Nosotros estamos trabajando con la diapausa 1 y con la diapausa 3. Estamos encontrando que hay genes que están involucrados, pero también hay una relación con el medio ambiente, ¿verdad? Que actúa como gatillador. Todavía no hemos establecido totalmente qué. Y lo otro que estamos preguntándonos si están empezando a haber resultados es la relación entre diapausa y envejecimiento, las dos puntas de la vida. Y ahí estamos encontrando las primeras pautas de que a lo mejor hay algo ahí que pueda estar relacionado.
Dentro de Sudamérica, ¿cuál es la distribución geográfica que conoces? Hablaste de México, pero Esa es la eso última es como una especie. cosa que apareció recientemente hace muy aislada. poco, sí. Pero ¿qué tenemos? ¿Todo Uruguay y tenemos sur de Brasil, Argentina? Sí, sí, la familia donde está Austrolevia, la familia Ribulidae, tiene géneros anuales y géneros no anuales. Eso también es muy interesante para estudiar la evolución del anualismo, ¿no? Porque hay parientes no anuales. Exacto. Y la familia esta, sí, la encontramos desde Cuba, la isla de Cuba hay unas especies, el sur de México, todo la cuenca amazónica, el sureste de Brasil, el este de Brasil, hasta acá Uruguay y hasta la sur de la provincia de Buenos Aires. Y hacia el oeste hasta los Andes, básicamente. O sea, la familia tiene una gran distribución. No hay de los Andes hacia el otro lado. Hacia el Pacífico. Claro, ahí no hay. En charla con los geólogos, la hipótesis es que al estar en América del Sur y en África, es que es una especie que tomó esta característica antes de que se dividieran. Y apareció México y les cambió toda la explicación. Bueno, puede ser una migración, pero eso no está resuelto tampoco. Ajá. Porque podrían haber aparecido antes de que el Gondwana se abriera, ¿verdad? O haber aparecido, digamos, en los dos continentes. Yo creo que sobre eso siguen discutiendo y peleándose, Claro, ¿no? claro. Porque también la familia sudamericana Ribulidae es la más cercana, es la africana, que también tiene anuales y no anuales. No anuales. Y hay unos trabajos que indican que el anualismo habría surgido 5 veces independientemente dentro de ese grupo. O sea que la respuesta es esto del Gondwana, está complicada la cosa. Está complicada. Sí. ¿Qué más podemos aprender? Y no quiero entrar en la parte de neurociencias, una porque bueno, no es la especialidad de ninguno de ustedes y además porque ya tuvimos, y invito a la gente que puede ir a los archivos de Sobre Ciencia en YouTube, una linda entrevista a partir de lo que fue la publicación del modelo 3D del sistema nervioso de los australevias. Pero, ¿por dónde están yendo ahora? ¿Cuáles son las respuestas que están buscando en esta etapa de la investigación? ¿Nosotros Sí, o ustedes. Bueno, yo voy a hablar por mi pequeño mi subgrupo. Nosotros estamos concentrados en las diapausas, porque es biología celular, genética y biología molecular. Entonces estamos haciendo genómica, transcriptómica y proteómica, o sea, las tres grandes ramas de ahora de la biología molecular, o sea, haciendo el genoma en colaboración con un grupo chileno que está demorado pero está al salir, para tener la mayor cantidad de genes, ¿verdad?, mapeados, y luego a partir de ahí la regulación de esos genes, que es lo bien interesante, porque no alcanza con tener la lista de genes, sino también cómo esos genes son regulados por otros productos o por el medio ambiente. Ese es el grupo en el cual yo estoy. Ahora Marcelo está también. Ahí en el laboratorio, nosotros trabajamos también en conjunto con Graciela, porque la parte genética ya en la zoología no se puede aislar uno de eso. Y en realidad estamos trabajando a nivel de biogeografía en cómo los peces anuales son buenos indicadores de la historia geológica, geomorfológica de un lugar, porque no se dispersan mucho, necesitan grandes inundaciones y conectividad, digamos. Entonces indican bien procesos históricos geográficos. Y en este particular estamos trabajando ahí en el nordeste, ahí en la zona de Fraile Muerto, Melo, porque aparentemente hay un fenómeno que está ocurriendo desde hace mucho tiempo, que es que los ríos, las cuencas cambian de dirección. Exacto. Y bueno, los peces anuales justo están en ese lugar, varias especies, y estamos trabajando a nivel morfológico, genético, en estudiar un poco esos cambios. Lo que está publicado hasta ahora, trabajamos con una especie, indicaría que esos cambios de dirección son tan recientes como 400.000 años, no tan atrás. Y bueno, y como spin-off de esa investigación, tenemos 2 o 3 especies para describir nuevas de acá de Uruguay. Entonces, más o menos. Excelente. En eso. En el último minuto de la charla quiero mostrar el libro, porque además, yo te lo voy a decir yo, porque me lo han dicho otros científicos, pocas personas saben más de peces en Uruguay que Marcelo Loureiro, a quien aprovecho para decir, terminamos acá y después vendremos a hablar de esto. Dale. Pero esto está tibio, recién salió de frente. Este libro. Ayer. La semana pasada. La semana pasada. Perfecto. Peces de agua dulce del Uruguay, grandes desconocidos, me animo a decir, por todos nosotros. Claro, Porque, la gente no lo ve y... Exacto. Así que queda hecha la invitación para que vengamos a hablar de esto y simplemente antes de irse un presente de Ística. Muchísimas gracias, muy amables. Para ambos. Bueno, un gusto como siempre. El placer es nuestro, gracias por venir. Por favor. Y Encantada. me queda claro que hay peces anuales para rato, así que volveremos a hablar de eso también. Muy bien. Hasta pronto. Muy amable Chao. y a las órdenes, Gracias. como siempre.
Cerramos nuestro programa de hoy y las esperamos aquí en TV Ciudad la semana que viene.